Anoten, por favor, su nombre a continuación. Bien, ya chicos, comencemos. Eh, este segundo semestre nosotros dividimos los contenidos que íbamos a ver en tres secciones, ¿ya? En tres temas como aparece también en Classroom. En Classroom, si se dan cuenta, hay tres grandes títulos que representan los tres grandes temas que alcanzamos a ver este segundo semestre, ¿ya? El primer semestre, recuerden, nos dedicamos a lo que nos faltó de séptimo, que por distintas circunstancias no alcanzamos a ver, entre otras cosas, estallido social, paros de profesores, y por esas razones que un tema pendiente, que era Roma, y que era el comienzo de la Edad Media, y que quedó bien cubierto con lo que hicimos el primer semestre, ¿ya? Ahora, chicos, eh, para la próxima clase tengo una invitación, tengo una invitada, ¿ya? Invité a una amiga mía que estudia las propiedades de las plantas, estudia como lo que en Chile sería un naturópata, pero ella estudia en Canadá. Y el aprendizaje de las plantas que se practica en otros países es muy rico y proviene de un conocimiento muy antiguo que existió en la Edad Media. Entonces nosotros pasamos casi por alto la Edad Media siempre porque siempre se considera como un periodo oscuro, sin mucho acontecer histórico, y lo que nosotros vimos de la Edad Media era el feudalismo. Si recuerdan eso, era, es como lo que vimos en la Edad Media. Nos quedan muchas cosas pendientes. Entonces, entre esas cosas pendientes, lo que a mí me interesa desarrollar con ustedes es cómo la ciencia, a pesar de estar prohibida como tal, y a pesar de, y a pesar de estar encerrada en las paredes de la iglesia, igualmente se desarrolló. Se desarrolló de una manera medieval, en el sentido de que hay una mezcla de conocimientos medios místicos con conocimientos racionales, pero se desarrolló. Y mi amiga, que va a venir a hablar con ustedes y que quiero que le hagan preguntas y que pueda desarrollar con ustedes esta exposición, les va a hablar de una persona que es una sacerdotisa, una religiosa alemana, que desarrolló el conocimiento, que es la base del conocimiento hoy día de la medicina natural. Entonces, hoy día algo que está, digámoslo, de moda también, como es la medicina natural, tiene su origen en la Edad Media. Así que la vamos a invitar a ella para que participe con nosotros, le podamos hacer preguntas y nos explique de dónde viene este conocimiento tan importante hoy en día que tenemos sobre la botánica y sobre la medicina natural y su origen en la Edad Media. Así que les adelanto eso. El próximo jueves tendríamos esa invitada porque en las últimas clases de historia mi idea es que tengamos distintos invitados, que hablemos temas para profundizar los contenidos que vimos durante el año y que ustedes también tengan un instante de aprender de una manera más lúdica y más integral también, porque la idea es que no tan solo nos fijemos en lo más importante, sino que también nos fijemos en la historia, en esos detalles que a más de alguno le va a llamar la atención. ¿Les parece? Gracias, Sí, Tania. está buena la idea. Qué bueno. Entonces, chicos, sí, y en adelante van a haber otros invitados de que hasta fin de año voy a estar invitando amigos, amigas que tienen algo interesante que les puedan contar, ¿ya? Bueno, chicos, como les contaba, entonces el semestre se dividió en tres grandes temas. ¿Quiénes recuerden cuáles son? A ver.
Bueno, les digo yo. Uno se llama el inicio de la Edad Moderna. ¿Cómo? Nada. Ya, el primero se llamó Trinidad, los inicios de la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza en el Renacimiento. Desde ahí en adelante se habla de Edad Moderna. Y aquí era el punto que me hubiese gustado haber discutido con la persona que se ofreció a disertar, que es cuál es el hecho histórico que divide la Edad Media de la Edad Moderna. ¿Cuál es el hecho tan importante que hace esta distinción? Y como yo les contaba, aquí hay dos opiniones. Y voy a ocupar la pizarra para pararme y para poder hacer esto un poco más lúdico. Bueno. En nuestra línea de tiempo, nosotros partimos este año, o sea, este semestre, acá. En el fin de la Edad Media, y nos centramos este semestre en todo el periodo llamado Edad Moderna. Y terminamos nuestro aprendizaje con la edad contemporánea. ¿Ya? Eso es lo que vimos este año. ¿Ven bien? ¿Se alcanza a ver toda la pizarra? Sí se ve. Bueno, Ya. Este hecho de acá, el que da fin a la edad contemporánea, está súper claro y lo vimos hace súper poco. ¿Cuál es? la Ilustración. La Ilustración como un periodo cierto de conocimiento, pero hay un hecho histórico puntual. La Revolución Francesa. Excelente, gracias Trinidad. La Revolución Francesa. Y esto es súper claro que fue la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa influyó directamente en varios procesos, como por ejemplo que fueron consecuencias de la Revolución Francesa. El fin de las monarquías. Claro. El fin de la monarquía. Igualmente sobrevivieron algunas monarquías, por ejemplo la española, la inglesa, ¿ya? La inglesa sobrevivió principalmente, ¿se acuerdan? Que era porque yo les conté que la monarquía inglesa había hecho reformas. Entonces, esas reformas como que previnieron un estallido social, por decirlo así, en palabras como actuales. No así en Francia, donde no hubo reformas. Y la monarquía terminaba haciendo las mismas cosas que había hecho siempre, entonces nunca se adoptó a los tiempos modernos, como sí lo hizo Inglaterra. Y por eso la monarquía inglesa sobrevivió. La otra monarquía que sobrevivió fue la monarquía española. Quizás por el poderío que tenía, pero también aguantó esto. Y le siguieron otros hechos también importantes, como las independencias. Las independencias de Chile, de Argentina, de toda Hispanoamérica. ¿Ya? Países como Argentina, voy a ponerlo entre paréntesis, Argentina,
Perú, Chile, se independizaron a partir del ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Ya? Por otro lado, la Revolución Francesa también tuvo consecuencias políticas, como un nuevo orden, que es la República. Y como la Trinidad dijo, que es el fin de la monarquía. ¿Ya? Entonces esta es la edad contemporánea. ¿Y parte en qué año? ¿En qué año parte esto? Vamos a poner siglos, ¿ya? Y esto parte en el siglo XIX. ¿Ya? Y este quiebre de acá ocurrió en el siglo XV. ¿Ya? Es decir, la Edad Moderna duró 300 años. Durante la Edad Moderna surge esto que la Trinidad se acordaba, que se llama Ilustración. Es un movimiento artístico, ¿ya? Cultural, intelectual, ideas nuevas, libros, ciencia, investigación, que parte y que tiene como un precedente anteriormente en el Renacimiento. El Renacimiento, que parte a finales de la Edad Media, cómo continúa en la Ilustración. Cambia su forma, se hace más científico, menos artístico, se hace más metódico, deja algunas cosas que tenía el pensamiento medieval, algunas cosas mágicas, místicas que tenía el pensamiento medieval, y se centra en cuestiones que van aumentando considerablemente lo que en el periodo se llamó humanismo. Tío, ¿cuáles son las edades que tiene arriba? Las edades que tengo ahí es Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Ya. Y acá hay un hecho, como dijimos. Que acá está la pregunta que quería que hoy día hubiésemos hablado. ¿Qué es? Caída de Constantinopla o, entre comillas lo voy a poner porque ya sabemos que no fue un descubrimiento de América. ¿Cuál es el hecho que marca el fin de la Edad Media? Esa es una pregunta histórica, que es un debate histórico todavía. ¿Cuál es el hecho que marca el fin? Alternativa 1, caída de Constantinopla. Alternativa 2, descubrimiento de América. ¿Qué opinan ustedes? ¿Recuerdan la caída de Constantinopla? ¿Qué fue lo que provocó? El cierre de la ruta de comercio. El cierre de las líneas de comercio. Muy bien. Recordemos algo. Durante la Edad Moderna durante la Edad Media, hubo un periodo muy malo. ¿Ya? La Edad Media, recuerden que se divide en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Ya? Lo voy a notar acá. Ahí arriba. Para que lo alcancen a ver, si no me dicen.
La Edad Media se divide en dos. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Ya? Durante la Alta Edad Media se desarrolló preferentemente el feudalismo. ¿Ya? Pero con bastantes dificultades, porque al principio no había dónde hacer comercio, no había dónde producir, los campesinos vivían en tierras que no eran muy buenas, que tuvieron que aprender a trabajar. Se había caído el Imperio Romano y se había acabado el mundo, por decirlo así. Como que el mundo apretó reset, como que empezaron todo de cero de nuevo. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? El Imperio Romano tenía de todo, chicos. Tenía caminos, tenía un sistema jurídico, tenía leyes, tenía gobernantes, tenía un orden territorial donde cada provincia del Imperio Romano tenía una representación, tenía una organización, tenía una forma de producir su territorio, tenía un producto, por así decirlo. Ejemplo, no sé, España era una provincia del Imperio Romano y España tenía sus ciudades, tenía sus gobernantes, tenía sus cultivos. Había un orden que se llamó Pax Romana, una especie de estabilidad cimentada bajo el Imperio Romano. Entonces España era una provincia, en el norte de África habían otras provincias, en Inglaterra habían provincias romanas, en Francia, así. De hecho, muchas de esas provincias romanas hoy en día son países. Conservaron esa unidad que alguna vez les dio Roma y se transformaron en los actuales países. Y con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Esto se desarticuló, se desarmó. ¿Me entienden? ¿Se lo van imaginando? ¿Qué se imaginan cuando yo les estoy diciendo esto? A ver, me gustaría meterme en su imaginación. Cuando yo les digo, cayó el Imperio Romano, ¿cómo se lo imagina usted, por ejemplo, Bruno? ¿Que hubo un terremoto y se cayeron los edificios? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina usted, Francisca, cuando yo digo se cayó el Imperio Romano? ¿Qué se imagina? ¿Hubo un terremoto? ¿Se cayó el Coliseo? ¿O desapareció mucha gente? ¿Cómo se imaginan cuando cae un imperio? ¿Qué cosas suceden? Yo me lo imagino como una crisis por parte de la gente que está dentro de la monarquía, o sea, que vivía en el Imperio Romano, porque era como, no sé, que, por ejemplo, ahora, no sé, sacaran al presidente o algo así, pero yo me lo imagino como una crisis por parte de toda la gente. Uh-huh. ¿Qué crees tú? A ver, sigamos con ese ejemplo para que lo llevemos más gente, o sea, para que lo llevemos más cerca. Habría primero que imaginar que vivimos en un lugar donde no hay muchos, como que si toda América fuera un puro gobierno. Imagínense eso. ¿Ya? Y la capital fuera, pongámosle, el Cusco, en Perú. Ahí está la capital. Y desde ahí se gobierna toda América. Imagínenselo así. Y Chile es una provincia, Argentina es una provincia, Brasil sería una provincia, así. Y estarían gobernados por una persona elegida por el emperador, que viviera, imaginemos, en Perú, en el Cusco. Y si yo les digo que se cayó el imperio, ¿qué creen ustedes que pasaría en América? No sé, yo creo que también alguna gente empezaría, no sé, a robar o cosas así, aprovechando que el gobierno está en crisis o algo así. Te escuché todo menos lo que aprovecharía de ser la gente. ¿Qué crees tú que aprovecharía algunas personas? Que aprovecharían a robar cosas o quemar cosas así, porque como está en crisis el gobierno o algo así. Bien, continuamos con esa idea. A ver, Erwin, ¿qué iba a decir tú? Que todo colapsaría. Todo colapsaría. ¿Pero qué es todo? Ya sabe,
la gente, la ciudad, las casas, o sea, todo el país, o sea, literalmente todo lo que tiene que ver, todo lo que era sostenido por el gobierno, es como una telaraña que cuando pasa una escoba, se termina cayendo la telaraña. Pues es como una forma de simbolizar lo que pasa. Sí, bien. Me gusta ese ejemplo de la telaraña, porque es una red, efectivamente. Es una red de caminos, una red de responsabilidades, una red de comercio. No es es como un entramado, es como un tejido que van teniendo distintas hebras. Un camino, otro camino, van construyendo un tejido social. Esos son los imperios. Axel, ¿tú querías decir algo? Que en resumen, básicamente sería caos. ¿Eso había dicho? Claro, sí, habría un caos. Eh, lo podemos ver por distintas áreas. Como dijo la Trinidad, una área, por ejemplo, es la propiedad y el monopolio de la violencia. Los estados se caracterizan porque ellos son los que aplican la violencia justificada a través de la ley. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuáles son? Más o Mire, menos. Trinidad, ¿Qué? Trini, ¿qué dijiste? Nada. Bien, los estados, ya sea el Imperio Romano o después la Revolución Francesa o las monarquías, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, todos los gobiernos, tienen algunas características que son en lo que influyen en las personas. Por ejemplo, ustedes la han nombrado, en la protección de los derechos de las personas. ¿Quién debe proteger los derechos de las personas? Son los estados, ¿cierto? ¿Y de qué manera lo hacen? Monopolizando la violencia. Son ellos los que pueden tomar preso, detenido a una persona, si es que esta persona viola alguna ley, ¿cierto? O transgrede algún derecho de las otras personas. Es el Estado el único encargado de ejecutar la ley, ¿ya? No las personas. Por eso cuando las personas toman preso, toman a un delincuente y le pegan y lo amarran, el Estado se asusta, porque considera que esa es su labor. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, Sí. sí. Y otra función del Estado es la economía, o por lo menos del Imperio Romano, tenía controlada la economía del Imperio Romano. Entonces sabía qué es lo que podía obtener de España, sabía lo que podía obtener de Francia, y circulaban mercancías a través de los caminos del Imperio Romano. Esa es otra cosa. Y lo otro también tiene que ver con el control de una identidad, de una cultura. Los estados también controlan la cultura a través de la educación principalmente, pero en este tiempo a un nivel mucho más rudimentario, a través del idioma, del latín, de la religión, del cristianismo, por ejemplo. Entonces, ese control que ejerce el Estado se cae con el Imperio Romano. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, vinieron pueblos desde Asia que terminaron robando, saqueando y matando a los gobernantes romanos. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si entendemos esta pregunta sobre qué pasa cuando cae el Imperio Romano, estamos entendiendo qué es el Estado, para qué sirve y lo que genera. ¿Ya? Entonces, con esas características, ¿qué es el Estado? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un Estado en un territorio? Estamos aprendiendo un conocimiento muy valioso, ¿ya? Que es un concepto que es difícil de entender. Es difícil entender qué es el Estado, qué es un imperio en este caso. ¿Ya? Es tan difícil de entender eso que muchas personas no lo saben todavía de adultas y no comprenden, por ejemplo, No, cuál es la función. Erwin. no es por molestar. Quería, analizando la era medieval, Edad Media.
Que está Te tapando. escuché, Que te quiero ver escuché lo que está diciendo la Edad Media. ahí. Más o menos. Gracias. Sí. Bueno, me detuve un poco en eso porque, como les decía, aprender qué es el Estado es un conocimiento muy rico que sirve mucho para poder entender la historia, para poder entender el presente sobre todo, y entender qué es lo que hace un Estado y qué es lo que no hace un Estado. ¿Ya? El Estado tiene limitaciones, no es absoluto, ¿ya? No es omnipresente, no es Dios el Estado, ¿ya? A pesar de que durante mucho tiempo se quiso asimilar la figura del rey a la figura de Dios, pero sin embargo nunca va a ser lo mismo que Dios. Entonces, chicos, una vez caído el Imperio Romano y empieza la Edad Media, hay un primer periodo donde el mundo se estabiliza gracias al feudalismo, ¿ya? Y que el feudalismo le ofrece una salida a la crisis que ustedes acaban de describir, ¿ya? Los muros, por ejemplo, conteniendo las ciudades, se empieza a rearmar el comercio, pero todo eso es muy lento, muy lento. Y dura por lo menos hasta el año 1000. Desde el año 1000 en adelante empieza un proceso bien incipiente, es decir, muy lentito, de recomponer confianzas, de reabrir rutas comerciales, y empieza a jugar un papel importante el mercado, ¿ya? Dijimos acá, surge una clase social que se llama burguesía, que son los que se van a encargar del comercio, ¿ya? Y esta burguesía finalmente se va a imponer al resto del mundo en esta edad, en la edad contemporánea, a través de la Revolución Francesa. Entonces, esta burguesía va creciendo de manera muy importante hasta transformarse en los que gobiernan el mundo hasta nuestros días. ¿Ya? ¿O ustedes creen que no? A ver, ¿cómo hablar sin sonar tan de la conspiración? Pero son las grandes empresas hoy día las que gobiernan, por ejemplo, estados tan importantes como Estados Unidos. ¿Ya? Son intereses económicos los que mandan a los países. Y esos intereses económicos son de los grandes comerciantes, de las grandes empresas del mundo. ¿Quién me nombra 3 grandes empresas que están en todo el mundo? O que me nombra una, y entre todos nombramos 3. Les nombro una que salió y entró, así que voy a explicarlo de nuevo. La burguesía entonces, que nace acá, en la Baja Edad Media, empieza a surgir, a crecer, crece durante toda la Edad Moderna, y en la Edad Contemporánea, gracias a la Revolución Francesa, logra el poder. Y son los que gobiernan el mundo hasta hoy en día. Y aquí yo les hablo, por ejemplo, del ejemplo de las grandes empresas. Todos sabemos hoy día que las grandes empresas son las que dicen los precios de los mercados, en parte también influyen en la política, ¿ya? A veces son responsables de desastres ecológicos, van forzando la política en varios países para que estos países puedan entrar a sus mercados o le vendan algún recurso natural. Las grandes empresas del mundo. ¿Quién conoce una gran empresa que esté en todo el mundo? Coca-Cola. Sí, yo también pensé en la misma primero, la Coca-Cola. Está en absolutamente casi todo el mundo. Pero en muchos lugares le costó mucho entrar la Coca-Cola, ¿ya? Por ejemplo, en Alemania, como los alemanes habían estado en guerra con Estados Unidos, no querían consumir la bebida que les trajeron sus enemigos. Entonces tuvieron que inventar la Fanta. Y ahí se inventó la Fanta. En Perú, la gente tomaba mucho más Inca Kola que Coca-Cola. Y fue tanto que Coca-Cola tuvo que comprar a Inca Kola para que no fuera su competencia.
¿Para qué? Para seguir controlando los mercados. Coca-Cola también tiene algunos conflictos, porque para generar bebida tiene que tener agua. Y no en todos los lugares hay agua. Aquí hay suficiente agua para tener todas las plantas de Coca-Cola del mundo, pero por ejemplo en la zona central el agua escasea. Y hace un tiempo atrás hubo un conflicto porque Coca-Cola se quería instalar en la comuna de Paine. Y en Paine hay agua, pero agua para la agricultura. Entonces los campesinos de ahí se opusieron a que se pusiera la Coca-Cola porque los iba a dejar sin agua. Pero por otro lado, la Coca-Cola quería instalarse en Santiago porque Santiago es la comuna de Chile que más consume Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola influyó de tal manera en el gobierno, en las leyes, en los reglamentos, que finalmente pudo instalarse en Paine a pesar de que la gente estuvo en contra de que se instalara. ¿Ya? Entonces, con ese dato les quiero contar la influencia que tienen estas grandes empresas hoy en día en el mundo actual. Otra gran empresa, por ejemplo, puede ser McDonald's, ¿no? Una gran empresa que está en absolutamente todo el mundo. Hay muy pocos países del mundo que no tienen McDonald's, ¿ya? Incluso se los puedo leer, miren. Países del mundo que no tienen McDonald's. Y yo me Hay acuerdo de algo 9 países en el mundo que no tienen. en un McDonald's. ¿Cómo? Que yo me acordé de algo cultural que una vez estaba viendo videos en YouTube y dijeron algo, y habían cosas sobrenaturales que pasaron en McDonald's. Y antes tenían unas. Maldito lápiz me dejó solo. De que antes habían Alvin, te estatuas. escuché la mitad de nuevo. Se te escucha entrecortado. Ay, bueno. Pero, Lo que quiero decir es que antes tenían unos payasos. Un payaso McDonald's que estaba sentado en una silla y que parecía un amigo para quien se quiera sentar ahí. ya, pero mira, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lugares del mundo donde no hay McDonald's. Bueno, Y aquí hay una oposición política de esos países a que haya McDonald's. O, definitivamente, en algunos casos hay prohibiciones, como por ejemplo en la ciudad de Bermudas, ¿ya? Ahí está prohibido. En algunos casos tiene que ver con algo político, de oponerse a Estados Unidos, como el caso de Irán o Corea del Norte. Irán y Corea del Norte son dos países que están en contra de Estados Unidos, entonces son sus enemigos. Entonces, por ejemplo, ahí no ha entrado el McDonald's. Países más chiquititos que no podría yo contarles por qué razón, pero Yemen, por ejemplo, no hay McDonald's. En Montenegro, que es un país más chiquitito todavía que queda en Europa. En Zimbabue, pero probablemente porque Zimbabue nadie va a ir al McDonald's, pues si Zimbabue son países muy pobres de África. Y el caso más cercano a nosotros es Bolivia. En Bolivia, culturalmente, la gente no fue al McDonald's. Y llegó al McDonald's y el McDonald's quebró porque nadie iba a comer a McDonald's. Ni siquiera la gente que tenía plata. No era parte de su cultura ir al McDonald's. Si se dan cuenta, este gobierno que parte, ¿cierto?, con los mercados en la baja edad media, que hace crecer una nueva clase social que se llama burguesía, y que en la Revolución Francesa logra transformarse como en los que gobiernan el mundo, se mantiene en el tiempo hasta nuestros días, no sin conflictos, siempre con conflictos, ¿ya? Y esos conflictos nos ayudan a entender, por ejemplo, las imposiciones culturales que tienen, en este caso, los imperios o las grandes empresas. Una forma de comer. Es totalmente, por ejemplo, impensado que usted en cualquier lugar del mundo haya comido el mismo sándwich hace 100 años atrás, ¿ya? O que tomen la misma bebida hace 100 años atrás, porque eso rompe toda la diversidad cultural del mundo, la diversidad de comidas, la diversidad de bebidas, la diversidad cultural en general. Está hecho
las culturas son comida, bailes, lenguaje, todo eso incluye una cultura. Entonces, ahí nosotros podemos ver en estas dos empresas que hemos nombrado, McDonald's y Coca-Cola, cómo estamos, por ejemplo, en un mundo que está globalizado gracias a estas marcas. Y por nombrar otras marcas, la Nike, Apple, Windows, Samsung, para qué decir las marcas de autos, muchas marcas que son grandes empresas son las que dictan las pautas de comportamiento de las personas hoy en día. Es decir, son el gobierno, más allá de los gobiernos locales. Entonces, eso es la realidad del mundo contemporáneo, que desde la Revolución Francesa en adelante se empieza a estructurar y que hoy en día también está colapsado, ¿ya? Por contaminación, por conflictos, por política, por también los problemas que generan McDonald's y Coca-Cola en el mundo, no tan solo problemas de salud para los que la consumen, sino que también los problemas ambientales de tener monopolios de crianza de animales, sobreexplotación en algunos lugares de agua, etc. ¿Sí? Peligrosos, como por ejemplo el McDonald's con productos que literalmente a veces pueden llegar a engordar a la gente. Claro, o intoxicar, en realidad, porque el uso de transgénicos tanto en la comida del McDonald's como en las bebidas que se consumen a diario, tienen consecuencias de la salud graves. La diabetes, por ejemplo, que tiene el mundo, es parte de esta forma de alimentación que tenemos hoy en día. Y también por eso yo digo, o en mi opinión, que también están en crisis, porque la gente ya se dio cuenta que no podía comer o alimentarse todos los días de McDonald's, o no podía tomar todos los días Coca-Cola. Ya pasaron varias generaciones y varias personas ya se enfermaron por esa razón. Entonces también esto ya está en crisis. Chicos, quise en esta clase como resumirle un poco la materia, hacerle algunos comentarios que les sirvan para entender, porque hemos pasado muy rápido mucha materia, pero por encimita, sin la necesidad, sin la posibilidad de profundizar en un tema, conversarlo. ¿Qué opinan de lo que hablamos hoy? Katy, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece el tema y cómo podemos entender dos cosas, el imperio y el gobierno cómo se van estructurando los gobiernos a través de la época? ¿Qué comentario le parece? Aileen, ¿qué le parece a usted? Sol, ¿qué comentario le gustaría agregar a esta... Se arrancó la suerte. Pablo, ¿qué le parece a usted la materia? ¿Entendió? Sí. Bueno, chicos, estos son contenidos que ustedes van a ver en profundidad en primero medio. Por eso lo estoy preparando conceptualmente para que puedan tener una base para cuando le hablen, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial. Y entiendan que es un proceso que viene gestándose desde hace mucho tiempo y que algo tiene que ver, por ejemplo, con el surgimiento de la burguesía, que algo tiene que ver, por ejemplo, con los caminos de la historia que llevaron a Europa a América, por ejemplo. Algo tiene que ver con la globalización y que las guerras mundiales algo tienen que ver también con cómo vivimos nosotros todos los días, lo que comemos, lo que no comemos, cómo están nuestros países, si tenemos o no acceso a la salud o a la vivienda. Todo eso tiene y está relacionado. Pero para eso hay que entender los conceptos que hay de fondo. Estado, gobierno, imperio, burguesía, economía. Son conceptos que ustedes, a medida que los vayan masticando, digiriendo, entendiendo, van a ir entendiendo otras cosas también en la historia. ¿Ya, niños? Agradezco mucho a las personas que participaron hoy en clase. Sí, gracias. Gracias a usted. En realidad uno tiene ánimo de seguir en esta
oscuras clases online que nos tienen algunos medio pensativos respecto a cómo poder hacer mejores clases, por lo menos. Chicos, les mando un abrazo. También les pido que escriban